Bien, en este ejercicio nos dice que un bloque de 200 newtons descansa sobre un plano inclinado sin fricción, que tiene una pendiente de 30 grados. Ahora, el bloque está atado a una cuerda. Esta cuerda va a pasar por esta polea, sin fricción, en el extremo superior del plano. Ahora, esta cuerda va a ir atada a un segundo bloque. Y nos preguntan que cuál es el peso del segundo bloque si el sistema se encuentra en equilibrio. Al hablar de un sistema en equilibrio, estamos hablando de un sistema cuya aceleración es de cero. O sea que este sistema se va a mantener en movimiento constante o bien se va a mantener estático. Entonces, vamos a empezar definiendo qué fuerzas están interactuando aquí. Para empezar, tenemos a este peso 2. Este bloque tiene su respectivo peso. Este otro bloque de aquí tiene un peso de 200 newtons. Sin embargo, el peso de un objeto siempre tiende a irse hacia el centro de la Tierra. Es decir, este peso se estará viniendo de manera vertical. Este es el peso del bloque. Este es el peso de 200 newtons. Ahora, hay que considerar aquí también que este peso está ejerciendo fuerza hacia abajo. Esa fuerza que ejerce es la fuerza del peso. El peso es considerado como una fuerza también. Para que se mantenga en un equilibrio constante, este peso debe ser sujeto por esta cuerda. Entonces, esta cuerda estaría sufriendo una tensión en este sentido. Ahora, como esta cuerda pasa por esta polea y en esta polea no hay fricción, entonces hacia acá, en ese sentido, se está ejerciendo una fuerza también. Esa fuerza es equivalente a esta tensión, ya que no hay ningún cambio. Es equivalente a esta tensión. Ahora, enfocándonos nuevamente en el bloque número 1, si decíamos que tiene un peso hacia abajo y aparte este bloque está reposando sobre este plano inclinado, tenemos que siempre que se ejerce un peso, hay una fuerza contraria, de igual magnitud pero en sentido contrario. A esta fuerza se le conoce como normal. Entonces, para este bloque, esa parte del peso está ejerciéndose sobre el plano, pero otra parte está siendo ejercida en sentido contrario. Esa es la fuerza normal entonces. Esa la vamos a dibujar en este sentido. Por lo tanto, si mencionamos que parte del peso se está repartiendo sobre el plano, en este sentido, otra parte del peso se estará yendo hacia abajo, como naturalmente querría este bloque. Entonces, estas dos componentes que acabamos de mencionar aquí son las componentes del peso. Y esas vamos a especificarlas mejor en un plano cartesiano, al igual que vamos a dibujar de manera en concreto a todas las otras fuerzas que hemos analizado aquí. Ahora, este plano cartesiano lo vamos a dibujar con respecto a este plano. Aquí tendremos ese plano. Vamos a dibujarlo hacia acá. Vamos a hacerlo un poco más chico. Ahí está. Y ahora, este es el que vamos a considerar como el eje X. Pero también tendríamos un eje Y entonces. Ese eje Y estaría en esta misma dirección, la dirección en la que va la fuerza normal.
Ahora, este bloque estaría de esta manera entonces. Lo podemos disponer de tal manera que lo concentremos en un solo punto, para que de esta manera podamos colocar a nuestras fuerzas en este orden. Hacia acá arriba, sabemos que va la fuerza normal. La tensión va en este sentido. Ahora, también está actuando el bloque. El bloque, recordemos que viene de una manera totalmente vertical. Entonces, eso sería equivalente a colocarlo de esta manera. Decíamos que hacia abajo va a ir parte del peso. Esto de aquí iría entonces en este plano. Esta corresponde a la componente para el peso en X y esta es la componente del peso. Y también viene una componente de forma vertical. Esta sería entonces la componente para el peso en Y. Ahora, analicemos cómo aquí tenemos el ángulo de 30 grados. ¿Qué pasa entonces si prolongamos este peso así para que se cierre nuestro triángulo? Este ángulo sería de 90. La suma interna de un triángulo rectángulo es de 180 grados. Entonces, este de aquí equivaldría a 60. 60 y 30 son 90 y estos 90 son 180. Ahora, recordemos que este eje de aquí es el plano, lo cual es este de aquí. Esta flecha de aquí es para el peso. Entonces, este ángulo de aquí equivale a 60 grados. Ya tenemos todas las componentes para nuestro primer bloque. Para el segundo bloque, vemos cómo las fuerzas interactúan únicamente en un eje. Entonces, podemos dibujar de forma vertical al plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro eje X. Ese sería nuestro eje Y. Y ahora, sobre el eje Y está la tensión, esta tensión de aquí. Le podemos colocar aquí. Indicamos que esa es la tensión. Y ahora, en sentido opuesto, va el peso del bloque, el cual hemos llamado W2. Ok. Y ahora, la primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, en este caso, podemos realizar la sumatoria de las fuerzas que actúan en el eje Y. Las sumatorias de fuerzas en el eje Y deben ser igual a 0 entonces. ¿Y quiénes intervienen como fuerzas en el eje Y? Pues tenemos a la tensión y en sentido contrario está el peso. El peso va hacia abajo en el eje de las Y's, así que será negativo. Y eso es igual a 0. Y aquí podemos realizar un despeje. Tendremos entonces que la tensión es igual al peso 2. ¿Vale? Y resulta lógico, ¿no? Para mantener en equilibrio esto, el peso que está siendo ejercido en este sentido debe ser igual a la tensión ejercida en este sentido. Ahora, con base en esto podemos hacer una tabla donde coloquemos a la fuerza, coloquemos al ángulo respecto al eje X, podemos encontrar las componentes para el eje X y la componente en Y. Las fuerzas que vamos a aplicar aquí, recordemos que van a ser para este bloque.
para este bloque 2, para este bloque de aquí. Entonces, tendríamos que una de las fuerzas que estamos viendo sería la de tensión. Esa fuerza, mira, la podemos analizar si gustas. Esto ya lo podemos colocar de esta manera. Y ya logras visualizarlo de una manera en la que trabajamos comúnmente. La tensión entonces estará justo sobre el eje X. Entonces, ¿qué ángulo tendría respecto al eje X? Pues de 0 grados. ¿Cuál sería la componente en X para esa tensión? Pues va a ser igual, la componente en X es igual a la tensión, ya que esa tensión se dirige únicamente sobre ese eje. Pero también recordemos que la tensión es igual al peso 2. Ahora, la componente en Y para la tensión va a ser de 0, ya que no tiene ninguna inclinación sobre el eje Y. Así que la componente en Y es de 0. Otra de las fuerzas que observamos aquí va a ser la fuerza normal. Esa fuerza normal respecto al eje X se encuentra a 90 grados. Entonces aquí colocamos que esto es de 90 grados. Por lo tanto, la componente para la normal en X va a ser de 0. Y para la normal en Y va a ser todo el valor de la normal. Ahora, la otra fuerza que tenemos es la del peso 1. Esto incluso lo puedo regresar a la forma en la que teníamos para que logres visualizarlo mejor. Fíjate, este peso 1, ¿qué ángulo tenía respecto al eje X? Pues es este de aquí. Vuelvo a colocarlo de esta manera. Este es nuestro eje X. La fuerza se encuentra así, hacia acá abajo. Se forma un ángulo de 60 grados respecto a X. Entonces vamos a colocar esos 60 grados, pero vamos a tener en consideración algo que sucede respecto a su signo. La componente para ese peso es esta de aquí. Nota cómo viene, a partir del origen, viene hacia la izquierda. Por lo tanto, el valor de esa fuerza va a ser negativo. La componente 1 entonces va a tener un valor negativo. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es utilizar las funciones trigonométricas. Recordemos que seno de un ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Este es nuestro ángulo y nosotros queremos encontrar su cateto adyacente. Por lo tanto, tendríamos que utilizar la función coseno. Y para ello tendríamos que despejar. Esta hipotenusa pasaría multiplicando al coseno de teta. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno de teta. Entonces, aquí colocaríamos que el peso 1 es menos la hipotenusa, donde la hipotenusa es el lado más largo, donde aquí en este caso el lado más largo es el valor del peso del bloque 1. Entonces, pondríamos W1 por el coseno del ángulo. Y ahora, la componente en Y para esa fuerza 1. La componente en Y sería W1. Hay que especificar aquí que es en Y. Por lo tanto, aquí también hay que especificar que es en X. Y eso sería igual entonces a... Ahora,
este es el ángulo que tenemos. Si nosotros encontramos su cateto opuesto, estaríamos encontrando el valor de la componente 1 en y. La función trigonométrica que involucra al cateto opuesto es seno. Entonces, despejando, tendremos que el cateto opuesto es igual al seno del ángulo por la hipotenusa. Esto puede ser recolocado de tal manera que la hipotenusa se coloque primero y la hipotenusa multiplique a el seno del ángulo. Entonces aquí quedaría como que la hipotenusa, la cual es el lado más largo, sigue siendo entonces W1. Eso lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo. Nosotros ya conocemos el valor de W1. Nos lo dice acá el ejercicio. Es de 200 newtons. Este de aquí equivale a 200 newtons. El ángulo, nosotros lo deducimos hace un momento, es de 60 grados. Entonces, la componente 1 en X va a ser igual a menos 200 newtons por el coseno de 60 grados. Y la componente 1 en Y va a ser igual a, aquí mira, hay que considerar también al signo, ya que esta componente está yendo hacia abajo. Entonces le agregamos el signo aquí, se lo agregamos acá, y W1 es 200 newtons, y eso lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo, donde el ángulo sigue siendo de 60 grados. Bien, ya tenemos entonces las fuerzas involucradas y sus componentes. Ahora, para este plano inclinado, si hacemos las sumatorias de las fuerzas en X, colocaríamos todas las componentes en X que acabamos de encontrar aquí. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Quienes están en X, está el valor de la tensión. La tensión viene hacia la derecha, es positivo. Tendríamos hacia la izquierda el valor del bloque 1 en X, de peso 1 en X. Entonces le restamos W1 en X. Son esas fuerzas las que están actuando nada más sobre ese eje, así que solo colocamos esa y las igualamos a 0. Como ya conocemos a cuánto equivale W1 en X, vamos a sustituirlo. La tensión menos 200 newtons. Aquí ya estamos considerando el signo negativo. Ya lo habíamos considerado aquí. Ya no es necesario colocarlo de nuevo. 200 newtons por el coseno de 60 grados. Y eso es igual a 0. Si multiplicamos 200 newtons por el coseno de 60 grados, nos va a dar como resultado 100. Entonces tendríamos T menos 100 newtons. Y eso es igual a 0. Si realizamos un despeje, tendremos que T vale 100 newtons. Ese es el valor de la tensión entonces. Y recuerdas que cuando trabajamos la primera condición de equilibrio, para esta sección, veíamos que la tensión es la misma que el peso 2. Acabamos de encontrar la tensión y como consecuencia también encontramos el valor de este bloque, el peso de este bloque. Entonces, tanto la tensión como el bloque 2 tienen un peso de 100 newtons. Y listo. Ya hemos encontrado lo que nos solicitan, que es el peso del segundo bloque si el sistema se encuentra en equilibrio. Para este caso, ya no fue necesario que encontráramos las componentes en Y.
Pero si por ejemplo nos solicitaran encontrar el valor de la normal, pudiéramos encontrarlo con esto, ya que las sumatorias de las fuerzas en Y, las cuales tienen que ser igual a 0, involucra a estas fuerzas de aquí, a la normal, e involucra a la componente del peso 1 en Y. Sería normal menos la componente del peso 1 en Y entonces. Y eso tiene que ser igual a 0. Nosotros hace un momento ya encontramos el valor de la componente 1 en Y. Sería entonces la normal menos W1 por el seno del ángulo. Ya aquí ya no se considera, ya se considera el signo, ya lo hemos considerado previamente que va a venir hacia abajo, ya no es necesario volver a colocar un signo negativo, y eso es igual a 0 entonces. Como ya sabemos el valor del peso 1, vamos a sustituir, tendríamos que la normal menos 200 newtons por el seno del ángulo de 60 grados va a ser igual a 0. Tendríamos entonces la normal menos 200 por el seno de 60 son 173 newtons. Y eso es igual a 0. Este valor nos salió con decimales, pero vamos a redondearlo así nada más. Tendríamos entonces que ahora al despejar, la normal va a ser igual a 173 newtons. ¿Esto que nos da a entender? La normal, habíamos dicho que es el peso hacia arriba. La reacción al peso que está ejerciendo este bloque sobre el plano. El plano está ejerciendo un peso de 173 newtons sobre este plano inclinado. Por lo tanto, hay una reacción en sentido contrario, llamada normal, con la misma magnitud de 173 newtons. Y listo. Espero haya podido explicarme, espero el video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte, compartir y comentarme si tienes alguna duda.